fortificas en la santísima fe, porque tú fortaleces nuestro hombre interior, porque recuerdas cada mañana que somos polvo, porque por tu misericordia y por tu bondad que no hemos sido consumidos, Señor, sino que precisamente has tenido gracia, paciencia, misericordia y mucha bondad para con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Por esa razón hemos sido, como ya lo dije, destruidos, Padre. Hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar, Señor, de nuestras superficialidades, a pesar de nuestro egoísmo muchas veces, Señor. Tú has sido fiel. Por eso, Señor, cuando caemos en conciencia y reflexionamos sobre el comportamiento, sobre la actitud que tú has tenido para con nosotros, somos movidos al arrepentimiento. Somos movidos a avergonzarnos de nuestra propia condición, Señor, y a desear parecernos a ti, Señor Jesús. Por eso yo te pido, Dios, una vez más, que bendigas, Señor, nuestras vidas, sirviendo en estos manjares a la mesa cuando venimos a tu casa. Edifícanos, Señor, transforma nuestro ser, confróntanos, Señor, para parecernos cada día más a ti. Gracias, Padre. Amén. Oh Jesús, Dios es bueno. Un Dios de promesas, parte 4. De verdad que ha sido un mensaje bastante esperanzador. Ha sido un mensaje poco convencional. Ha sido un mensaje nada superficial, todo lo contrario. Creo que cada mensaje, cada tema que el Señor nos da es una clara demostración del llamado que nos hace el Señor a bucear en su palabra, pero de verdad a escudriñar la Escritura, no para llenarnos la cabezota de información, sino para llenarnos nuestras almas de quién es Dios, de quién es nuestro Salvador. De que esto se traduzca en mayor provecho para nuestro estilo de vida. Usted que dice ser cristiano, yo que digo que soy cristiano, porque esto se traduzca en que realmente la gente diga sí es cristiano, sí es cristiano. Y no porque nos escuche decirlo de la boca para afuera, sino que con lo que ven. Como dijo un pastor una vez, que tu cristianismo sea tan convincente y tan radical que a la gente no le quepa la menor duda al verte de que eres cristiano. Solo con verte. Imagínense. ¿Cuánto nos falta entonces mucho para llegar a ese punto? Vamos a Hebreos 11, versículo 9. Aquí leo la Reina Valera 2015. Hebreos 11, versículo 9. Dios de promesas. Haciendo este mensaje, realmente tenía otro enfoque de otras cosas, no es que no sean importantes, pero la necesidad de lo que Dios quería dar, de lo que el Señor quería ministrar y edificar a su iglesia por medio de este mensaje, es donde mayor énfasis se va a hacer. Es donde el Señor más quiere trabajar, donde más el Señor quiere labrar y cultivar en sus hijos, en su pueblo, dos cosas de las tantas que ya hemos visto en este mensaje, en este tema de un Dios de promesas, que es donde Dios quiere reforzar, que es donde Dios quiere levantar, que es donde Dios quiere más fortalecer. Me imagino porque, como Él lo sabe todo y ve de lo que nosotros todos tenemos necesidad, y es donde precisamente, pues posiblemente debido al contexto mundial que todos estamos atravesando y viviendo, pues ha hecho mella, se ha mermado, se ha achicopalado un poco, porque sabe que somos polvo, sabe que no estamos en un estado de perfección todavía completa, estamos en un proceso de santificación progresivo y podemos tender a ser inconstantes. Hebreos 11, versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. La promesa dada a Dios, dada de parte de Dios a Abraham, lo llevó a habitar como extranjero, porque la promesa le dio un entendimiento a Abraham de que a pesar
de que Dios lo bendijo. Y usted sabe que Dios bendijo a Abraham mucho. Creo que la Reina Valera dice que Abraham era riquísimo. Creo que usa esa expresión, hablando de la magnitud de la bendición que Dios había depositado sobre Abraham. A pesar de que su rebaño creció tanto junto con el de Lot, que le dijo a Lot: mira, te voy a poner a escoge para dónde te quieres ir, porque es que ya no podemos convivir. Tus pastores están empezando a tener problemas con los míos y ya no podemos convivir. Así que mira, tenemos toda esta llanura a nuestra disposición, escoge para dónde te quieres ir. Adelante, dime para dónde te quieres ir. Y bueno, ya usted sabe, Lot escogió toda una llanura hacia un sector, pero escogió, digámoslo así, mal, o trazó los límites fronterizos muy allá, porque escogió pues frontera con Sodoma y Gomorra, y ya usted sabe lo que ocurrió. Después Abraham tuvo que salvar el pellejo. Pero esta promesa dada a Abraham lo llevó a tener una comprensión de que, a pesar de la bendición, a pesar de estar cómodo, él se sentía viviendo como un extranjero. ¿Por qué? Porque a él se le fue prometido una tierra. Y usted sabe que tuvo su cumplimiento fue no con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, sino con los descendientes. Los 12 hijos que dieron pie a las 12 tribus. Y usted sabe que ahí fue que se cumplió. Pero a pesar de que él no sabía si esto se iba a cumplir y de qué forma se iba a cumplir, la promesa condicionó la forma en que vivía. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que las promesas de Dios deben de condicionar la percepción y la forma en que tú vives en este mundo. Una de las cosas que le ha pegado más a la iglesia ha sido precisamente este tiempo prolongado de pandemia mundial, porque ha trastocado todo el estilo de vida, entre comillas, normal que todos veníamos desenvolviendo. Y eso pues ha causado ciertas incomodidades, estragos dentro de la iglesia. ¿Pero por qué ha sido eso? Porque la iglesia se sentía parte de este mundo. No estaba viviendo como extranjera y peregrina. ¿Por qué? Porque no estaba realmente tomando las promesas de Dios como debía haberla tomado. La promesa condiciona la vida del creyente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso vivía como extranjero, como peregrino, porque la promesa condicionó, y la esperanza que también le producía la promesa lo hacía esperar, valga la redundancia, algo distinto a lo que tenía presente. Y no era malo, ojo, porque ya lo acabo de decir. Abraham era un hombre bendecido por Dios, un hombre riquísimo, no tenía falta de ningún bien, vivía cómodo. Y de esa bendición fue beneficiado Lot, ya lo acabo de decir. Así que vivía de esta forma, no era porque no tuviese los recursos, no, todo lo contrario, pudo haber vivido hasta mejor de la forma en la que vivió. Pero la promesa que recibió condicionó su forma de vivir. Ahora yo pregunto, ¿qué está condicionando la forma en la que estás viviendo? ¿La circunstancia? ¿La pandemia? ¿La necesidad que tienes? Eso es una pregunta que nos hace reflexionar y de verdad mirar en cómo estamos parados nosotros y cómo estamos viviendo, como extranjeros y como peregrinos. ¿Estamos basados en qué? ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En una vacuna? ¿En que algún día Dios en su misericordia levante la pandemia y todos puedan volver a la normalidad? Esa es la esperanza que muchos tienen. ¿En eso están basados? Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerza para engendrar un hijo cuando había pasado de edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Dios quiere hacer énfasis y quiere levantar la fe de su pueblo. Dios quiere alimentar esa fe que se ha venido desgastando por la inconsistencia, puede ser por la situación mundial, que cuando comenzó nadie, aquí meto a la iglesia, esperaba que esto pasase más de un año. Y no solo ya ha pasado un año,
Ya vamos como por 4 cepas de este virus, 4, 5, 6, no sé ya cuántas son, porque siempre, ahora cada semana, cada mes sale una cepa nueva. Y pareciera que entonces esto nunca se va a acabar. Y eso realmente a la iglesia, no al mundo no me interesa. Me interesa la iglesia de Cristo. Le está desnudando cada vez más el fundamento, la intención, su condicionamiento de vida. Pablo nos dice que los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Pues sigamos entonces los pasos del padre Abraham. Sigamos entonces los pasos del patriarca. Miremos entonces cómo las promesas de Dios condicionan nuestra vida en este mundo, indistintamente de que pase este tiempo o no pase este tiempo. Todos esperamos que este tiempo termine. Pero para los que estamos entendidos en los tiempos, sabemos que no vienen tiempos mejores para el mundo. Así que por eso es un poco infructuoso poner la esperanza en que esta pandemia pase. Debemos estar condicionando nuestra vida, nuestra percepción de nuestro entorno y de nuestra realidad en base a las promesas de Dios. Esa es la realidad. Abraham lo hizo con una sola promesa que recibió. Si usted lee, yo sé que usted ha leído a lo mejor la historia de Abraham, desde que se le apareció Dios y Dios lo llamó y todo hasta el final. Yo sé que muchos hablan, ¿quién no conoce la historia de Abraham? Usted puede contar con los dedos las veces que Dios le habló a Abraham a lo largo de todo el relato bíblico de su historia. Y usted se va a sorprender de que le van a sonar dedos de la mano de las veces que en ese largo periodo de tiempo, desde que Dios se le apareció hasta que se cumplió la promesa en cuanto a su hijo, le van a sobrar las veces que Dios se le apareció y le habló. Pero una sola promesa dada a un hombre fue suficiente para condicionar su vida y para sostenerlo, para afianzar su fe. Una sola. Él no tenía ni siquiera el Tanaj o el Antiguo Testamento, porque no se había escrito todavía. Mucho menos tenía el Nuevo Testamento, mucho menos tenía el canon bíblico como usted y yo lo tenemos. Pero fue suficiente para condicionar su vida, para vivir conforme a una sola promesa. Una. Le bastó y le sobró del poder que tienen las promesas de Dios para afectar nuestra vida. Una sola. Y usted y yo no tenemos una, tenemos más de 3.000. Vamos a Proverbios 13, versículo 12. Sigo con la Reina Valera 2015. Aquí hay otra realidad que hay que trabajar, en la que Dios hoy quiere venir a labrar en su pueblo, como la viña que es, como la vid que es Él. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Es un tormento. Y esta es la razón por la que a la mayoría de los seres humanos en su condición natural no les gusta esperar. Porque es un tormento, y sobre todo cuando tienes una necesidad y quieres que las cosas se te den ya. Por ejemplo, cuando estás apurado y hay tráfico en la calle, aunque tú agarres un taxi, aunque agarres una moto, por más que sea que la moto pues tiene mayor facilidad para moverse, el tráfico pues les limita un poco. Y si vas en carro pues es más estresante. Entonces esto es un tormento para el corazón. O cuando tienes hambre, pero también tienes que hacer cosas y el tiempo lo tienes reducido y te metes en un puesto de comida rápida. ¿Por qué? Porque se supone que allí vas a poder satisfacer lo más rápido posible tu necesidad biológica. Pero Dios no quiera que algo ocurra en la cola, en el proceso, en el cajero, durante la preparación de tu alimento, al momento de consumirlo, de retirarte, X, que te impida comer los alimentos. Eso es un tormento del corazón, es decir, causa una sensación incómoda, como lo dice aquí la Reina Valera, un tormento, es algo tormentoso que molesta y que nadie quiere pasar. Y entonces lo mismo ocurre con la esperanza que se demora. Wow, Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de una promesa y no sabía cuándo se le iba a cumplir, porque Dios, si usted nota, en el único momento que le dijo un tiempo estimado fue ya cuando se le apareció en la teofanía con Cristo allá en la carpa, y dice que Sara se rió. Le dije, a la vuelta de un año yo voy a venir y ya vas a tener un bebé. Pero dice que Sara no le creyó.
una vislumbre de cuándo se le iba a cumplir la promesa. Antes de eso, tenía un tiempo indefinido de espera. ¿Y cómo hizo entonces para mitigar el tormento de ese corazón por esa promesa? ¿Cómo hizo Abraham? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Precisamente la promesa, la savia que recibimos de las promesas de Dios, que alimentan nuestra alma, tiene la capacidad de calmar los tormentos del corazón. Solamente la promesa tiene esa capacidad de hacerlo. No solamente de eliminar los efectos nocivos de los exteriores, de nuestras circunstancias, de los dardos encendidos del enemigo que vienen en nuestra contra para alimentar el tormento, sino que tiene la capacidad de mitigar como un perfecto analgésico, calmante y antiinflamatorio los tormentos que del alma se puedan derivar por la espera, porque en nuestra naturaleza somos impacientes, en nuestra naturaleza. Por eso que es uno de los frutos del carácter de Cristo que debe de ser masificado, maximizado en nuestra vida. La paciencia es una virtud celestial. Por eso que las cadenas de comida rápida tienen tanto éxito, porque a nadie le gusta esperar. Ok, tú me estás diciendo a mí que en 10 minutos, cuando mucho 15, yo entro, te pago y como. Fabuloso, fabuloso, genial. Por eso que trabajar en esos lugares hay que saber manejar la presión, porque es grande la presión. Pero aquí dice el proverbio, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Imagínese que ahora Salomón, con la sabiduría que tenía de parte de Dios, dice que cuando la esperanza se cumple, cuando Dios nos cumple con la promesa y vemos su realización en nuestra vida en un momento, es como comer del árbol de la vida. Imagínese usted cómo Salomón está comparando. Es que definitivamente esto tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo en Salomón, porque Salomón no estuvo en el huerto del Edén como para saber, para tener esa experiencia en su paladar de alguna forma. Esto es algo, usted dijera que tuvo que haberlo escrito Adán o Eva, pero no Salomón. Pero Salomón aquí dice que cuando se cumple la promesa que esperamos de parte de Dios, produce un beneficio tal como el que tenía el árbol de la vida, el cual Adán y Eva comieron durante un tiempo. Imagínese usted la magnitud de lo que produce el deseo por haber esperado y tener la expectativa de ver cumplida la promesa de Dios. Es decir, la promesa de Dios, las promesas de Dios traen un beneficio en tu alma cuando las conoces, cuando las crees, cuando las esperas y cuando se te cumplen. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! ¡Qué espectáculo! ¡Qué beneficio nos trae! Enormemente beneficio a nuestra alma en la promesa de Dios. Que se comparen con el árbol de vida, Padre Santo. Esto no es cualquier cosa. Porque la promesa nos lleva a una esperanza. ¡Qué genial! ¡Qué beneficio tan enorme tenemos nosotros los creyentes de la iglesia! Aquí me hago eco de lo que dije en la primera prédica de intro de este mensaje. Entonces no es simplemente un tiquete que me beneficia. Por eso les dije, esto es más que un tiquete. Más que un tiquete. La esperanza que se demora es un tormento del corazón. ¡Wow! Por la ansiedad que esto puede producir. La preocupación en la que muchos entran. ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿Y cuándo lo otro? Me voy a poner un ejemplo político. Cuando los políticos cumplen, hacen alguna promesa en campaña o cuando ya están en el poder. Y la gente está esperando. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo el presidente va a hacer lo otro? Si el presidente dijo esto y la gente, la sociedad de su país, de la nación, entran entonces en un estado de amargura, de ansiedad, de decepción, de ira, de molestia también, es posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el tormento de una promesa vacía, terrenal, humana, que carece de todo tipo de impacto en la eternidad, pero que puede afectar el alma, porque la está afectando. ¿Por poner qué? Su confianza en promesas de hombre. Pero cuando el presidente cumple, ¿qué trae eso?
satisfacción, trae mayor confianza en su gestión, porque lo que prometió lo cumplió, y la gente pues le puede seguir apoyando. Entonces, si eso lo hace un ser humano, que no es Dios para nada, sino está puesto ahí porque toda autoridad representa al Señor, ¿cuánto más las promesas de Dios, que tienen un impacto en la eternidad? Por eso que ninguna promesa de hombre se compara con el árbol de la vida. Ninguna. Solo las promesas de Dios tienen ese nivel, porque el impacto tan profundo que ocurre en nosotros, en nuestra alma, solo se compara con semejante beneficio. Solo se puede comparar con eso, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El deseo cumplido, el deseo, Señor, de yo ver tu promesa cumplida. Esa promesa que me sostuvo durante todo este tiempo esperando que tú en tu soberana voluntad decidieras cumplirla. Así como he visto que se la ha cumplido a mis hermanos, a Sultanejo, a fulanito, al pastor, a este, al otro. Pero cuando te toca tu turno, ese deseo cumplido es un árbol de vida. ¿Por qué? Porque trae beneficios, produce beneficios celestiales en tu alma. Qué impactante es esto de la promesa de Dios. Tremendo. Tremendo esto. Vamos ahora a Hebreos 6, versículo 10. Leo la PDT. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tienen fe y paciencia. Otras versiones dicen, porque tienen fe y perseverancia. Interesante. Ya nos vimos entonces que Dios quiere alimentarnos la fe, que quiere fortalecernos la fe. Porque Él es el primer interesado entonces en que nuestras almas y todo nuestro ser sea beneficiado con sus promesas. Pero entonces esto también requiere otra cosa. Ya di un pequeño preámbulo. Y paciencia. Algo que es contrario a nuestra naturaleza, humanamente hablando, según la naturaleza caída. Pero como usted y yo somos seres redimidos, como usted y yo somos hijos de Dios, como usted y yo estamos siendo formados a la imagen de Cristo, le recuerdo que Cristo es muy paciente, y eso es lo que lo hace grande en misericordia y lento para la ira. Corintios 13 dice que el amor es paciente, y porque te ama y porque me ama y porque su misericordia se renueva cada mañana, no hemos sido consumidos como deberíamos haberlo hecho, haber sido, porque Él es paciente por el inmenso amor que nos tiene. Y aquí nos dice el escritor de Hebreos que debemos de seguir el ejemplo de los que reciben las promesas. Ok, interesante. Es decir, que hay otro elemento que yo puedo usar a mi disposición para ayudarme a creer en las promesas, para ayudarme a orar por las promesas, para ayudarme en este camino de fe, que no estoy solo como Abraham. Esa era la otra que tenía Abraham. Abraham no tenía con quién apoyarse. Abraham estaba solo con Sara. Y Sara no era precisamente la mujer de fe. Ya usted sabe que era hasta más incrédula que Abraham. Porque prácticamente al final, ya cuando faltaba poco, según el reloj de Dios, para él cumplir la promesa, es que Sara creyó. Y sin embargo le dijeron, te reíste. O sea, no lo creíste. Así que tampoco que era muy... El apoyo espiritual de Abraham tampoco que era igual o superior al de él. Así que él no tenía con quién conversar, él no tenía con quién apoyarse para sostener su fe, para ser fortalecido y para ser edificado. Él no lo tenía. Él tenía que creer sí o sí. O sea, le tocó abrir brecha, como decimos, le tocó la parte más difícil. Por eso se le considera el padre de la fe. Pero usted y yo, fíjese que hasta eso la tenemos más fácil.
¿Por qué? Porque entonces podemos buscar aquellos y seguir el ejemplo de los que han recibido las promesas de Dios. Buscar ese apoyo. No para que crean por nosotros, para que nos ayuden y fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a perseverar, nos enseñen, nos edifiquen en la paciencia que debemos fructificar para que podamos recibir la promesa. Aquí nos dice la palabra que no existe entonces nadie en la iglesia de Cristo a lo largo de la historia que haya recibido una promesa, que no haya desarrollado fe y que no haya desarrollado paciencia. No existe, no es posible. Dios no puede invalidar su palabra. No hay forma alguna de que esto ocurra. Es imposible. Y aquí nos dice que debemos seguir el ejemplo de los que reciben las promesas. ¿Usted ha conocido a alguien que haya recibido una promesa de Dios? A la cual usted le pueda hacer un seguimiento, que usted pueda conocer. Pues ese tipo de personas son influencias, son buenos compañeros, es una buena hermandad que se puede cultivar, en la cual usted se beneficia en la eternidad, espiritualmente hablando, más allá de la bendición que haya recibido en lo material. Porque esa es la otra. Los cristianos se lo buscan a aquellos hermanos que les pueden ayudar materialmente hablando, pero no les gusta mucho los hermanos que son más espirituales porque pueden ser confrontados de alguna forma, y como no nos gusta ser confrontados y corregidos, ese tipo de cosas la evitamos. Esa es la realidad. Así es nuestra naturaleza caída. Pero siga el ejemplo de este tipo de hermanos que recibieron la promesa de Dios porque tienen fe y paciencia. Y el escritor no solo nos dice eso, dice que Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo que han hecho. Y recordará que ustedes han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Y queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida. Es decir, trabajando en pro del reino de los cielos, trabajando en pro de la iglesia, trabajando en pro del evangelio. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. Usted y yo tenemos esperanza porque usted y yo tenemos promesas y usted y yo estamos parados creyendo y orando por alguna promesa o varias promesas. Y eso a ti y a mí nos genera una esperanza. Y el mismo Dios es el que está interesado en decirnos en que veamos las promesas, la esperanza cumplida completamente. El primer interesado es Dios. Tú no eres el primer interesado, Dios es el primer interesado. Y aquí entonces nos recomiendan, sigan el ejemplo de los que ya recibieron las promesas. Habrá hermanos que a lo mejor están creyendo por una promesa igual que la tuya, por una situación parecida a la tuya. Y en medio de esa situación, el hermano o la hermana deben estar parados, o estuvieron creyendo por alguna promesa del Señor y vieron el cumplimiento de esa promesa. Es muy posible que para aprender a ser más pacientes tengamos que ser corregidos en algunas áreas, porque precisamente allí puede haber obstáculos espiritualmente hablando que impiden el desarrollo del carácter, del fruto de Cristo en nuestra vida, que es la paciencia. Pero esa parte la queremos obviar, ya lo he dicho. Pero es parte. Es parte. Entonces, ¿quieres ver la promesa? Dios quiere fructificarte la fe, Dios quiere darte la promesa, y por eso está interesado hoy en fortalecer tu fe, amada iglesia, pero también quiere fortalecer la paciencia para que seas perseverante, porque hay que ser perseverante para durar 25 años esperando una promesa. Hay que ser perseverante, ¿sabes? No sabemos, no agarre esto como doctrina, esto que voy a decir, no lo agarre, es una especulación personal. Pero si Sara fue incrédula prácticamente el 95% del tiempo en comparación con Abraham, que fue el que recibió la promesa, ¿quién sabe qué comentarios no le habrá dicho Abraham durante 25 años? Sobre todo en aquel momento donde le planteó la famosa idea de que embarazase a Agar y que entonces el hijo que tuviese Agar, ella se lo pusiera sobre las piernas y entonces tuviesen un hijo y que lo nombrara hijo de Abraham y de Sara y se dijera, se cumplió la promesa. Dijo, bueno, esa idea vino de Sara, para que usted sepa, esa idea no vino de parte de Abraham, pero Abraham le compró la idea. ¿Quién sabe qué otros comentarios de incredulidad, de duda, etcétera, etcétera, etcétera,
vinieron acompañando esa idea, vinieron minando esa idea durante mucho tiempo hasta que Abraham les compró la idea a Sara. Ya usted sabe lo que ocurrió con ese muchacho, ya usted sabe qué ocurrió con Ismael, ya usted sabe lo que Dios dijo de eso también, porque Dios le habló a Abraham de eso. Ojo, le fue claro, te lo voy a bendecir, pero ese no es el hijo de la promesa. Le estoy resumiendo las palabras de Dios sobre eso. ¿Quién sabe qué le habrá dicho Sara también para convencerle? No creo que haya simplemente llegado a ese punto allí. Ah, bueno, sí, Sara, te compro la idea. No creo que haya sido así tan fácil. Porque la fe te da convicciones firmes y sólidas. Pero en un momento de fluctuación puede venir pues las sugerencias alternas para lograr la promesa. Pero no fue así. Ya usted sabe todo lo que ocurrió, y desde ese momento que nació Ismael hasta el momento que nació Isaac pasaron un buen tiempo también. Entonces necesitamos fe y necesitamos paciencia o perseverancia para verlos. Y Dios nos dice, tranquilo, tranquilo, te puedes apoyar, puedes buscar a otros hermanos en la fe que hayan ya tenido el cumplimiento de alguna promesa mía, para que te ayuden en tu fe, para que te enseñen, para que te edifiquen, para que te animen, para que te corrijan, para que pulan el carácter de Cristo en tu vida y seas paciente. ¿Qué más quieres? Mira cómo Dios está interesado en que bendecirte por medio de su promesa, amada iglesia. Está interesado. Entonces, tenemos que mirar a las promesas de Dios, y son pocos los que realmente creen en ellas, hasta el punto de que estas endulcen nuestra vida en medio de las amarguras, que confirmen nuestra débil fe cuando estamos en pruebas, o en adversidades, o en circunstancias, o en dificultades, o nos impulsen a la obediencia en medio de la adversidad, porque la adversidad puede desanimarnos, ¿qué voy a hacer yo sigo obedeciendo a Dios si tengo esta dificultad tan complicada, estoy pasando por estos cuadros? Y el desánimo puede tentarnos a no seguir siendo fieles a Dios, pero la promesa hace todo lo contrario, levanta nuestro espíritu, levanta todo nuestro ser para decirnos, ánimo, sigue adelante, y calma los tormentos del corazón y fortalecen el ánimo para que sigamos fieles a nuestro Señor, y nos proveen contentamiento y paz en medio de la ansiedad. Hebreos 4, versículo 1. Aquí sigo con la PDT. Así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, está hablando de Israel, está hablando del mandamiento del reposo, que precisamente lo vimos en una serie pasada. No voy a hablar en ese punto, vaya, si quiere conocer un poco más, vaya y busque ese mensaje, está en YouTube. Dice, puede ser que algunos de ustedes no entren allí, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. Es decir, acá entonces vemos, basándonos en el ejemplo de los israelitas que recibieron la promesa de entrar en el reposo, que debía ser tomada, no fue de provecho para ellos, porque no fue tomada por medio de la fe, no por el simple acto de guardar el mandamiento aplicado a Israel, que es de su cumplimiento. Fíjese que no era suficiente, no era simplemente, no bastaba con guardarlo, sino que tenía que tomarse por medio de la fe con aquellos que hicieron caso, indicándonos entonces que toda promesa que tenemos a nuestra disposición para que sea de provecho debe de ser tomada por la fe. Para que podamos disfrutar de la promesa debemos de tomarla por la fe. Y lo dice el texto, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. Es decir, muchos creyentes, mucha parte del cuerpo de Cristo no disfruta las promesas de Dios porque precisamente no están siendo madurados en la fe para asirse de ellas. Esa es la razón por la cual algunos son bendecidos por las promesas de Dios y otros no.
No porque Dios tenga acepción de personas, Dios tenga favoritos entre sus hijos, porque si vamos a hablar de favoritismo, el favoritismo lo tiene Jesucristo, porque es el único hijo perfecto, que fue tentado en todo, pero no pecó en nada, y fue obediente de principio a fin. Así que si vamos a hablar de méritos de exclusividad, de favoritismo, entonces Cristo los tiene todos. Así de sencillo. Pero la razón del por qué las promesas se cumplen entonces en unos más rápido que en otros, es porque precisamente unos desarrollan en el proceso de la promesa la fe y la paciencia para perseverar y esperar en el tiempo hasta que se les cumpla. Esa es la razón, no porque haya favoritismo, ni mucho menos. Esto tiene que ver más con una disposición y una determinación del corazón de cada creyente que de otra cosa. Porque aquí lo dice claramente, y está haciendo un cuadro comparativo entre aquellos a los que primero se les dio la promesa, porque aquí lo dice claramente, y dice que muchos no entraron. Ya usted sabe, muchos murieron en el desierto, picados por serpientes, por ejemplo. Esa gente que murió no entró a la promesa. Es más, si vamos al caso, solamente entraron creo que dos, Josué y Caleb, ¿cierto? Más los hijos de esa primera generación que también nacieron en el desierto. O sea que prácticamente esa generación casi que completa no entró, no recibió la promesa. Entonces aquí es donde tenemos que enfocarnos. Que la promesa que estás creyendo, por la cual estás orando, por la cual estás clamándole a Dios, te motive a purificar tu fe, a crecer en la fe, a ser constante en la fe, a fortalecer la fe, y también en el carácter de Cristo, que seas paciente cada día, para que eso te lleve a perseverar. Y enfocándose en estas dos cosas, te lo voy a poner así: la fe y la paciencia son los pedales de la bicicleta que te conducen a la promesa de Dios. Una bicicleta tiene dos pedales, derecho e izquierdo, no puede tener uno solo, no camina la bicicleta. Bueno, no he visto todavía bicicleta con un solo pedal, creo que es imposible que funcione mecánicamente hablando. Pues lo mismo, la promesa tiene dos pedales: paciencia y fe. Paciencia y fe, paciencia y fe, paciencia y fe. Y sin darte cuenta, con el GPS del Señor, del Espíritu Santo, llegas al destino del cumplimiento de la promesa. Sencillo, así funciona. ¿Y qué ocurre en el proceso? El atleta, la persona que está pedaleando, que está manejando la bicicleta, cuando son estos trayectos muy largos o tiene rutas complicadas, su cuerpo se va tonificando. Es decir, su musculatura se va fortaleciendo, la grasa que tenga extra se va quemando. El corazón se fortalece, es un tremendo ejercicio para el corazón. Entonces, si en lo físico, si en lo humano hay un beneficio para el cuerpo, para la salud, en manejar la bicicleta, espiritualmente hablando, entonces cuando usted se monta en la bicicleta de la promesa de Dios, también hay un beneficio para su alma. Fe y paciencia. Móntese en esa bicicleta. Yo creo que ya usted se ha montado, lo que pasa es que no se había dado cuenta que tiene que pedalear. Que aunque es un trabajo mecánico, tiene que haber una sincronía perfecta. Fe y paciencia, amada iglesia. Las promesas estás creyendo, Dios te va a dar la promesa. Fe y paciencia. Puede ser que algunos de ustedes no entren allí, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, también recibimos la promesa, pero a ellos no les sirvió de nada. ¿Y por qué no les sirvió de nada? Porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. Entonces la misma promesa te motiva a ser fiel, a ser obediente, a ser íntegro con el Evangelio. Y eres entonces un siervo bueno y útil para el Señor. Genial, qué fabuloso, qué beneficioso es para nuestras vidas. Vamos ahora a Marcos 9, versículo 14. Aquí leo la Reina Valera 2015. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Marcos. ¿Qué ocurrió con el Señor acá? Cuando llegaron a los discípulos,
Vieron una gran multitud alrededor de ellos. Siempre, eso ya era común ya cuando mi Señor pues, hizo su ministerio público y empezaron las señales milagrosas a producirse por medio de Él. Era más bien raro que Él no estuviese rodeado de personas, más bien a Él le costaba estar solo. Y a unos escribas que disputaban con ellos, es decir, discutían. Vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas. Los escribas eran una facción de la sinagoga que se encargaba de redactar, de decir dónde estaba cada palabra del Señor, de redactar las normas fariseicas nuevas y toda aquella cosa. Tenían un tipo de posición y de función religiosa. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia Él lo saludaron. Fíjense, dejaron a los escribas con su discusión y apenas llegó Jesús, todos se fueron con Jesús. Y les preguntó, ¿qué disputan con ellos? O sea, el Señor se dio cuenta entonces que había una discusión por algún tema en particular. Y entonces les preguntó, ¿qué era lo que estaban ustedes discutiendo? Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Es decir, le está contando lo que ocurre con el hijo de este hombre estaba claro que era un demonio, lo dice claramente, y le explica qué es lo que le ocurre cuando se le manifiesta el demonio al muchacho. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Fíjese, el hombre vino primero a los discípulos, es decir, a los apóstoles, y los apóstoles no pudieron hacer nada contra este demonio. Y respondiendo le dijo, oh generación incrédula, aquí me lo ponen con signo de exclamación, esto lo dijo entonces con vehemencia, con fuerza, con ímpetu. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, ¿hasta cuándo tengo que soportar tanta incredulidad? Es una de las cosas que estremece a Jesús, la incredulidad de su pueblo, lo incomoda. No puedo decir que lo saca de sus casillas porque Jesús es perfecto y se controla, pero causa una reacción nada favorable en Jesús, la incredulidad de su pueblo. Y aquí están metidos los apóstoles, ojo. Así que estas palabras es un regaño, es un llamado de atención hacia los mismos apóstoles. ¡Qué incrédulos son! Y si usted creía que esto era solamente porque siempre critican al apóstol Tomás porque era incrédulo, porque dijo que si no lo veo no lo creo, pues déjeme decirle que los otros no se salvaron tampoco. También eran incrédulos. Así que no critique solamente a Tomás. ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo de una orden. No sabemos dónde estaba el muchacho, me imagino que por la condición que tenía, pues no lo podemos mover mucho. Y dio la orden, tráiganme al muchacho. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho. El demonio reconoció a Jesucristo y empezó a hacer su show, empezó a hacer su reacción. Quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajo. Exactamente lo que había descrito el padre del muchacho. Jesús le preguntó a su padre. Fíjese que Jesús a esto ni le inmutó, no le hizo nada. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, el padre, desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego o en el agua para matarlo. Fíjese que la cosa estaba seria porque no era simplemente convulsiones o una manifestación demoníaca. El demonio quería matar al muchacho. O sea que lo echaba al fuego, me imagino que cuando encendían alguna fogata, alguna parrilla, qué sé yo, algo, o cuando estaba en un río, porque recuerde que ahí usaban mucho los ríos, el papá tenía que estar pendiente. Qué estrés tan traumático para un padre tener que vivir familiarmente hablando con un hijo en esta condición. ¿Cómo un padre puede estar tranquilo si tomas en cuenta el tipo de trabajo que había en la época de Jesús con un hijo bajo esta condición? Qué terrible carga tenía este hombre, saber que tenía que llegar a su casa
después de trabajar y que la madre, su esposa, le diera los reportes de cómo estaba la condición de esta criatura. Qué terrible sufrimiento tenía este hombre como padre. Esa era su mayor preocupación. Aquí vemos a un padre preocupado por su hijo. Y muchas veces lo echan al fuego o al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El clamor desesperado, ya entregado: Señor, tú eres mi última carta, ya no tengo ya más nada que hacer, no sé qué hacer. Si puedes tú hacer algo, ten misericordia, Señor, y ayúdanos. La necesidad es la gasolina que nos empuja a clamarle al Señor. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes. O sea, fíjese la pregunta, la forma en la que la forma en que la planteó: si puedes. O sea, Jesús, ya va. Tú me estás diciendo que sí puedo. Y continuó su respuesta: al que cree todo le es posible. Yo creo. Estaba diciendo eso. Yo creo. ¿Cómo que sí puedo hacer algo? Yo lo puedo hacer porque yo creo. Inmediatamente el padre del muchacho clamó otra vez. Pero fíjese ahora el clamor que tuvo este hombre, diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta es precisamente la oración que usted y yo tenemos que hacer todos los días, amada iglesia. Señor, yo creo en ti, tú me has dado una fe, yo estoy consciente de que yo creo, pero también estoy reconociendo que creer en esta promesa en medio de esta circunstancia me está costando, Señor. Me cuesta bregar con la ansiedad, me cuesta bregar con la duda, me cuesta bregar con los sentimientos que tengo familiares. Ayúdame, Señor, en medio de mi incredulidad. ¿Usted ha clamado así alguna vez? ¿O usted es muy evangélico para clamar solamente? Es muy acartonado para clamar. Este hombre reconoció que tenía fe. Señor, yo creo. Si no, no estuviese aquí. Si no, no hubiese buscado a tu discípulo. No estuviese aquí hablando contigo. Pero también reconozco que me cuesta, Señor, creer más. Necesito creer más. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Usted ha clamado así alguna vez? ¿Usted ha reconocido de esa forma su incredulidad delante del Señor? Cuando usted se postra a orar: Señor, yo sé que tu palabra dice eso, y yo lo creo, pero también reconozco que no estoy creyendo lo suficiente sobre tu promesa. Ayúdame, Señor, a creer más. Ayúdame, Señor. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, un último espectáculo de despedida, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó. No, el muchacho lo que estaba era afectado por lo que había pasado. Cuando él entró en casa, ya pasó todo. El padre, me imagino que le habrá dado las gracias a Jesús, glorificó al Señor, se fue para su casa con su hijo sano. Qué alivio tan tremendo para un padre, para su alma, tener a un hijo realmente sano, que ya no va a parecer lo que vimos. Jesús se retira a una casa y sus discípulos le preguntaron en privado. Ahora los apóstoles se la acercan: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? A ver. Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. No se está refiriendo al demonio solamente, señores, porque siempre se le enfoque que le da. Es que usted tiene que orar más y usted tiene que ayunar más para que la unción venga. Jesús se estaba refiriendo a la incredulidad. A eso se estaba refiriendo. Y lo que le está diciendo es entonces que en su intimidad, en su ayuno, en su vigilia, en su oración, clame por la incredulidad de su corazón. Clame y pídale al Señor que lo ayude a creer más. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esa es la moraleja y esa es la enseñanza aquí. No
No le debemos tregua a la ansiedad, a la preocupación, al desánimo, a la incredulidad. Que de verdad nosotros, de esta forma, podamos combatir en pro de ver las promesas de Dios cumplidas, para que no nos pase como decía Hebreo, a que no se nos sean de provecho porque no creímos. Que clamemos como este hombre. Este hombre nos da una enseñanza poderosísima y Jesús la resalta al final. Este tipo de casos esto no sale así, tan fácil. Hay que clamar. Creámosles al Señor y reconozcamos también que nos cuesta creer y vayamos en humildad, Señor, ayúdame a creer. Yo sé, yo he leído bastante estos pasajes, yo sé, Señor, yo hasta me lo sé de memoria. Y el diablo también se lo sabe de memoria, pero la Biblia dice que los demonios tiemblan y creen. Entonces no puede ser que hasta un demonio tenga más fe que nosotros. ¿Estamos nosotros haciendo esto? Miremos la humildad de este hombre que le dijo a Jesús: Señor, yo creo, pero también reconozco que no creo lo suficiente. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer, Señor. Vamos ahora a primera de Juan 5:14. Aquí leo la Nueva Biblia Viva. Mire, una vez que usted ya tiene las promesas de Dios, una vez que usted está en el proceso de esperar el cumplimiento de dicha promesa, solo el Señor en su soberana voluntad sabe cuándo eso va a ocurrir. Dice: y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo. Cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Es decir, la misma palabra de Dios, el apóstol Juan nos garantiza que cuando usted pide algo conforme a su voluntad, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Hacer cumplir sus promesas. Dios es el primer interesado en que las promesas se cumplan. Entonces, cuando usted ora conforme a las promesas de Dios, estás 100% asegurado de que esa petición va a ser respondida. Va a ser respondida de alguna forma. Así que es seguro, tienes una certeza que nos permite ya continuar orando por eso, porque a veces cuando no oramos basado en las promesas o por ciertas circunstancias, seamos realistas, a veces hasta nos cuesta creer en un 100% o nos cuesta estar firmes en la fe por esa promesa por la cual estamos orando. Y la misma palabra nos dice que el que se acerca crea que le hay. Entonces aquí el apóstol Juan nos dice que si estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que es de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. No solo te va a escuchar, sino que también te va a contestar. Cuando estamos orando en base a su promesa, cuando estamos creyendo en base a su promesa, Dios escucha. Es decir, tu oración va a pasar del techo, va a llegar. Y tu oración va a ser contestada. Va a ser contestada. Entonces dime tú si esto no es un aliento hermoso. Orar, basando en cada una de las peticiones que tenemos en las promesas de Dios. ¿Usted quiere seguridad de que Dios responde su promesa? ¿De que responde su petición? Ore en base a las promesas. Crea en base a las promesas. Viva en base a las promesas. Condicione su vida en base a las promesas. ¿Qué mayor seguridad y confianza que esa? La misma palabra nos lo asegura. Si pedimos conforme a su voluntad, ¿y su voluntad cuáles son? Darnos su promesa y que esta promesa se cumpla, porque Él está interesado en que se cumplan las promesas. Entonces estás orando en base a la voluntad de Dios. A veces no sé, los evangélicos como que tienen mucho misticismo con esa frase, orar en base a la voluntad de Dios. Wow, Señor, esto como que es inalcanzable, eso como que es la quinta revelación del tercer cielo, de la uña del ángel que está a la derecha del Padre. No es así, está aquí. Son más de 3.000 promesas a disposición. Y a lo mejor no sabemos algunas y contar con los dedos. Y terminamos con el Salmo 119, versículo 92. Vuelvo a leer la Reina Valera 2015.
Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. El salmista reconoce, aquí está hablando en términos generales, porque está usando el término de tu ley, y la ley, tomando en cuenta pues el contexto de ese momento, englobaba solamente el Antiguo Testamento y hasta ciertos profetas solamente. Pero a pesar de eso, ya en ese contenido habían promesas dadas de parte de Dios. Entonces el salmista, aquí podemos decir con toda confianza que si tu promesa no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. Ya de por sí, esto es una promesa de una promesa. Porque la afirmación del salmista nos está diciendo que la promesa tiene la capacidad de deleitar nuestras almas para que sea más llevadero todo tipo de aflicción hasta esperar su cumplimiento completo. Así que las promesas de Dios deben de ser, debemos de esforzarnos para que sean la delicia en medio de las circunstancias. Es decir, ¿qué va a hacer esto? Que la circunstancia, que la dificultad, que la adversidad, que el tiempo difícil que estamos atravesando no va a causar un efecto interno en nosotros, sino solamente se va a quedar en los exteriores. Esto es algo que la iglesia tiene que lograr siempre. ¿Por qué? Porque entonces lo que realmente está afectando para bien de su alma viene de adentro mismo, no de afuera, que en este caso son las promesas de Dios. Lo único que debería de afectar desde afuera hacia adentro es, como ya lo vimos en unos versículos, en unos pasajes anteriores, aquellos ejemplos de hermanos o hermanas en la fe que hayan recibido las promesas de Dios por fe y con paciencia. Ese debería ser el único efecto o influencia externa que deberíamos de recibir. Maravilloso, vamos a orar. Un mensaje bastante práctico. Y yo espero pues que Dios haya podido fortalecer la fe de su pueblo, que haya podido motivarlo a usted, que usted haya podido sentir una bocanada del Espíritu de Dios por medio de este mensaje, que haya logrado alimentar su espíritu, que haya logrado fortalecer su fe y que lo haya motivado entonces a ser personas pacientes con el fruto del Espíritu maximizado en sus almas, porque Dios quiere entonces darnos las promesas. Señor, en el nombre de Jesús yo te bendigo, yo te glorifico y reconozco, Señor, junto a mis hermanos que creemos en tu palabra, que creemos en tu promesa, y muchas de ellas hasta las tenemos de memoria, Padre. Pero también reconozco que muchas veces nos cuesta seguir creyendo firmemente y hasta el final cada una de ellas. Así que yo te pido, Señor, que ayudes a mi incredulidad, en mi ansiedad, en mi duda, Señor. Ayúdame a creer, Padre, para no dudar. Y de la misma forma yo te pido, Señor, que lo hagas sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Padre. Que ellos en este tiempo, que a lo mejor se han fatigado espiritualmente por un tiempo tan prolongado de crisis mundial, Padre, que ellos puedan encontrar consuelo en estas palabras, que ellos puedan seguir clamando a ti, Señor, para recibir este consuelo santo de fe, para que el carácter de Cristo, de nuestro amado Salvador, sea maximizado en nosotros cada día y seamos entonces personas perseverantes, constantes, porque hemos desarrollado una paciencia que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.